Jared, el tema de las redes sociales, que a veces la gente realmente no toma en cuenta lo que publica o no, o simplemente no tiene desconocimiento de que lo que publica en las redes sociales puede ser utilizado en su contra o a su favor quizás, ¿no? ¿Cómo puede afectar lo que publicas en Instagram, en Facebook, en las redes sociales con respecto a un caso de accidente? Excelente pregunta, Patricia. Muy buena pregunta. Bien, lo que puedo decirte es que publicar en redes sociales, Facebook, Instagram, es una de las peores cosas que puedes hacer por tu caso. Y la gente cree que su Instagram y su Facebook son privados, pero las compañías de seguro tienen la capacidad de acceder a estas cuentas. Y si los casos llegan a los tribunales, tienen derecho a acceder a todo lo que se haya publicado. Jared, los seguros siempre tratan de no pagar. Ese es su trabajo, tratar de no pagar. ¿Qué es lo que una persona que haya tenido un accidente no debe decirle al seguro o cuáles preguntas no debería responder? Los inmigrantes cometemos muchos errores porque muchas veces desconocemos el contenido de la ley de tránsito, sobre todo aquí en el estado de la Florida. Desconocemos cómo, a pesar de que hayamos pasado un examen para obtener la licencia, desconocemos todos los detalles de una ley que, llegado el momento en que tengamos un accidente, por ejemplo, a veces no somos resarcidos o pasamos a ser los responsables porque precisamente desconocemos cómo funciona la ley. Vamos a conversar con nuestro abogado Jared Spinger. Él nos va a hablar de muchas de estas cosas que son recurrentes en los accidentes de tránsito y es precisamente por desconocimiento. Y vamos a conocer un poquito más la ley de tránsito aquí en la Florida. Jared, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Todo bien, Patricia. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, aquí, preocupados todos por la situación migratoria de los venezolanos y a veces los accidentes de tránsito lo que hacen es hacer más difícil la situación para los migrantes, ¿no? No es así. Las personas siguen teniendo sus derechos y eso no ha cambiado. Pero la ley sí cambió en lo que respecta a cualquier tipo de caso relacionado con negligencia, accidentes automovilísticos, y eso cambió en marzo de 2023. ¿Qué debería saber una persona lesionada ahora que no era relevante, por ejemplo, hace un año? Así que no fue hace un año, sino hace 2 años, en marzo de 2023. Y hubo 2 cambios importantes cuando el gobernador aprobó la ley sobre accidentes y cualquier caso que implicara negligencia. Y los 2 aspectos principales son el plazo de prescripción, que pasó de 4 años a 2 años, lo que significa que cada vez que te ves involucrado en cualquier tipo de accidente por negligencia, solo tienes 2 años para reclamar y presentar una demanda contra la parte culpable. Si no resuelves tu reclamación o no presentas una demanda en el plazo de 2 años, la ley de prescripción te lo impedirá. La otra cuestión que ha cambiado es la negligencia comparativa y cómo afecta a la indemnización. Antes, supongamos que alguien tenía un 60% de la culpa en un accidente. Se trata de un caso de resbalón y caída y debería haber visto el agua, pero el agua se estaba filtrando y un jurado determina que la persona que resultó herida tenía un 60% de culpa. En ese caso, supongamos que recuperaron $100,000 del jurado. Porque tenían un 60% de culpa, recibirán $40,000, por lo que su indemnización se reducirá en la cantidad correspondiente a su negligencia. El gobernador cambió eso para que si alguien tiene un 51% o más de culpa, solo un poco más del 50%, digamos 51% de culpa, entonces se le prohíbe completamente la indemnización. Así que en el ejemplo anterior, en el que la persona tenía un 60% de culpa y aún así recuperaba $40,000, ahora no recuperaría nada. Y esos son los 2 cambios principales que el gobernador introdujo en el proyecto de ley que se aprobó en marzo de 2023. Precisamente las razones que nos hacen culpables en un accidente son las que muchas veces se desconocen, Jared, ¿no?
¿Cuáles son los 3 errores más graves que perjudican un caso una vez que hay un accidente? Así que básicamente son lo mismo, tanto si se trata de un accidente de tráfico como de algún tipo de resbalón o tropiezo y caída. Lo primero es no llamar a la policía ni pedir un informe policial. Eso es lo primero. Lo segundo es no hacer fotos del lugar del accidente, ya sea un resbalón y caída o un accidente de tráfico. También no pedir los nombres y números de teléfono de los testigos para documentar que estuvieron allí para ayudarte en el caso. También no buscar atención médica lo antes posible. Y también no llamar a un abogado. Llama siempre a hirejared.com porque la consulta es gratuita. Y también otra cuestión más, si te resbalas y te caes, las personas deben informar del accidente y hacer un informe inmediato indicando si se ha producido en una tienda, en cualquier lugar donde haya ocurrido. Deben informar a ese lugar, a esa empresa de que ha ocurrido y asegurarse de que se documenta un informe. Jared, los seguros siempre tratan de no pagar. Ese es su trabajo, tratar de no pagar. ¿Qué es lo que una persona que haya tenido un accidente no debe decirle al seguro o cuáles preguntas no debería responder en caso de que no exista un abogado? Porque la verdad es que lo mejor es que sea el abogado como tú el que se entienda con el seguro, ¿no? Sí, bien, lo principal que la gente no debe decirle a su compañía de seguros es que no están realmente heridos, no tienen mucho dolor, y oímos esto muchas veces al registrar a los clientes que inicialmente, justo después del accidente, a veces no están heridos. Tarda 24 horas, puede tardar 48 horas en las que el dolor se desarrolla lentamente, pero lo primero que hacen es llamar a su compañía de seguros y decir, sí, no estoy tan herido, no tengo dolor. Pero luego, 1 o 2 días después, tienen mucho dolor y sus circunstancias han cambiado, y entonces los contratamos y más tarde la compañía de seguros dice, oh, tenemos una declaración grabada de su cliente diciendo que no está herido. Entonces, ¿por qué lo representa ahora? Así que, definitivamente, no le digas a tu compañía de seguros que no sientes dolor y que no estás herido. Ese es el mayor error que pueden cometer. Jared, el tema de las redes sociales, que a veces la gente realmente no toma en cuenta lo que publica o simplemente no tiene desconocimiento de que lo que publica en las redes sociales puede ser utilizado en su contra o a su favor quizás, ¿no? ¿Cómo puede afectar lo que publicas en Instagram, en Facebook, en las redes sociales con respecto a un caso de accidente? Excelente pregunta, Patricia. Muy buena pregunta. Bien, lo que puedo decirte es que publicar en redes sociales, Facebook, Instagram, es una de las peores cosas que puedes hacer por tu caso. Debes intentar abstenerte y mantenerte alejado de las redes sociales tanto como sea posible. Incluso hago que mis clientes firmen un contrato en el que se les informa que las redes sociales no son buenas para su caso. Si publican algo, las compañías de seguros se enterarán y la gente cree que su Instagram y su Facebook son privados, pero las compañías de seguro tienen la capacidad de acceder a estas cuentas y si los casos llegan a los tribunales, tienen derecho a acceder a todo lo que se haya publicado. Y si algo es eliminado, pueden entrar y averiguar lo que se haya eliminado. Así que te puedo decir que las redes sociales solo afectarán negativamente a tu caso, nunca tendrán un impacto positivo en tu caso. Así que mi consejo es que se mantengan alejados de las redes sociales tanto como sea posible. Jared, esta pregunta, pues, yo creo que le va a interesar muchísimo tu respuesta a nuestra audiencia. Cuando tienes un accidente y utilizas tu carro para trabajar en alguna aplicación como Uber, DoorDash, Lyft, ¿qué diferencia una cosa de otra? ¿Que uses el carro para una aplicación o que seas un conductor particular? Ok, muy buena pregunta. Es muy importante que la gente sepa que si conduces para una de estas aplicaciones, está cubierta por el seguro de esa empresa. Digamos que conducen para Uber. Sin embargo, estas empresas tienen exclusiones que afectan a sus pólizas personales y les hacen responsables de parte del accidente. Bien,
Acabamos de tener un caso en el que representamos a un cliente. Este cliente trabaja para DoorDash y DoorDash, por desgracia, el cliente tuvo la culpa del accidente y DoorDash está cubriendo los daños materiales de la otra persona y cualquiera de sus lesiones, así que están protegidos. Pero DoorDash tiene una exclusión para los daños materiales de su propio auto y por desgracia, esa persona no habló con su compañía de seguros, no les notificó que estaba utilizando su auto para fines laborales y le están denegando la cobertura. Así que ahora, en ese caso, esa persona es responsable de los daños a su propiedad. No pueden pagar su auto y ahora han perdido su medio de transporte y se han quedado sin auto porque el auto ha quedado siniestro total. Por lo tanto, lo más importante que deben saber las personas cuando conducen para cualquiera de estas empresas, Uber, DoorDash, Uber Eats, cualquiera de estas aplicaciones, es que deben informar a su compañía de seguros de que están trabajando para ellas y asegurarse de que cualquier cambio que deban realizar en su póliza lo hagan antes de empezar a trabajar para estas otras empresas, porque hay implicaciones y la mayoría de ellas son negativas si no revelan que están trabajando para estas empresas. Les afectará negativamente, así que tienen que asegurarse de que sus compañías de seguros lo sepan. Jared, esta pregunta es, en la situación que están viviendo latinos que están siendo deportados. Digo latinos porque son colombianos, salvadoreños, venezolanos. ¿Qué puede hacer o qué podría pasar, qué pasaría con el caso de una persona que sea deportada y el juicio esté andando en el caso de un accidente? Incluso si una persona es el que ha sido perjudicado en el accidente, el juicio continúa a pesar de que la persona haya sido deportada. ¿Y qué pasaría en caso de que se resuelva el juicio y la persona le toque un dinero por la decisión judicial? Bien, si tienen un caso abierto y son deportados a su país, eso no afecta su capacidad para presentar una reclamación y obtener una indemnización. Obviamente esto lo complica un poco más dependiendo de si siguen en tratamiento activo, si regresan a su país y tienen que continuar con el tratamiento, obtener los registros médicos y transcribirlos a otro idioma. Pero hay formas de resolver esos casos, obviamente a través de transferencias bancarias y pagándoles. Es un poco más complicado, pero el hecho de que hayan sido deportados no afecta su derecho a reclamar. Bueno, Jared, gracias por tu orientación una vez más, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Buen día. Adiós.